Eurotúnel, la impresionante conexión subterránea entre Reino Unido y Francia. ¿Sabías que puedes viajar entre Reino Unido y Francia sin necesidad de volar ni subirte a un barco? El Eurotúnel, también llamado Túnel del Canal de la Mancha, es una de las construcciones más impresionantes del mundo, uniendo ambos países a través de un túnel submarino de 50,5 kilómetros de largo. Desde su inauguración en 1994, ha cambiado la forma en que la gente y las mercancías se mueven entre estos dos destinos, ofreciendo una conexión rápida, cómoda y eficiente. Es una de esas locuras de la ingeniería que parecían imposibles, pero se hicieron realidad. Aunque la idea de conectar Reino Unido y Francia bajo el mar existe desde el siglo XIX, pasaron décadas hasta que finalmente ambos países se pusieron de acuerdo en 1986 para hacerlo realidad. Las obras comenzaron en 1988 y duraron 6 años. Para excavar, se usaron tuneladoras gigantes que trabajaban desde ambos lados hasta encontrarse con una precisión increíble en 1991. Imagínate el momento en que los equipos británico y francés se dieron la mano bajo el mar. Finalmente, en 1994, el Eurotúnel abrió sus puertas, o más bien, sus vías. Uno de los datos más locos es que se utilizaron tuneladoras gigantes para perforar el túnel, unas máquinas tan enormes que casi parecían monstruos bajo tierra. Y lo mejor es que se excavarían 3 túneles, 2 para los trenes y uno más pequeño para mantenimiento. Lo increíble es que los trabajadores de ambos lados, en Francia y Reino Unido, se encontraron con una precisión de solo 15 centímetros después de más de 30 kilómetros bajo el agua. Otro dato interesante es que, para lograrlo, se usaron 13.000 trabajadores que tuvieron que enfrentarse a una serie de desafíos, inundaciones, gases tóxicos y hasta rocas superduras. ¿Fue como una carrera contra el tiempo y la naturaleza? Y, después de 6 años de trabajo duro, el 6 de mayo de 1994, el Eurotúnel se abrió al público y desde entonces ha sido un éxito total. Con 50,5 kilómetros de longitud, de los cuales 37,9 kilómetros están bajo el agua, este túnel sigue siendo uno de los más largos del mundo. Gracias a él, puedes viajar en tren desde Folkestone, Reino Unido, hasta Coquelles, Francia, en solo 35 minutos. Un viaje rápido, sin aviones ni barcos, y con toda la emoción de atravesar el fondo del mar. El Eurotúnel es una maravilla de la ingeniería, pero como cualquier megaconstrucción, también ha tenido su impacto en el medio ambiente. Durante su construcción, se extrajeron millones de toneladas de tierra y roca, lo que alteró un poco el ecosistema local. De hecho, todo ese material excavado se usó para crear Samphire Howe, una reserva natural en la costa británica. Así que, al menos, le dieron un buen uso. En cuanto a la operación del túnel, hay cosas positivas y negativas. Por un lado, al permitir que millones de personas viajen en trenes eléctricos, ha reducido la cantidad de vuelos y ferries, lo que significa menos emisiones de CO. Se estima que el Eurotúnel ha ayudado a evitar la emisión de más de 6 millones de toneladas de CO en comparación con otros medios de transporte. ¿Un punto a favor para el planeta? Por otro lado, hay preocupaciones sobre el calentamiento del túnel. Sí, aunque no lo creas, al pasar tantos trenes a alta velocidad, el túnel genera un montón de calor, lo que podría afectar el ecosistema marino cercano. Además, el tráfico constante también deja su huella en términos de consumo de energía y mantenimiento. En resumen, el Eurotúnel ha tenido su impacto, pero comparado con otras formas de transporte, es una opción más ecológica. Definitivamente, un punto medio entre la comodidad y la sostenibilidad. El Eurotúnel es la prueba de que los grandes sueños pueden hacerse realidad cuando hay visión, esfuerzo y colaboración. Lo que alguna vez pareció imposible, conectar Reino Unido y Francia bajo el mar, hoy es una realidad que millones de personas usan a diario. Nos recuerda que, con determinación y tecnología, podemos superar cualquier obstáculo, incluso perforar kilómetros de roca bajo el agua con una precisión asombrosa. Y esto no solo aplica a la ingeniería, también a la vida. A veces, nuestros objetivos pueden parecer inalcanzables, llenos de desafíos y barreras, pero si seguimos avanzando con perseverancia y creatividad, terminamos logrando lo que parecía imposible. Así que, la próxima vez que enfrentes un reto, piensa en el Eurotúnel, lo que hoy parece una montaña infranqueable, mañana puede ser un camino abierto hacia nuevas oportunidades. Atrévete a construir tus propios puentes y túneles hacia el éxito. En Solo de Interés, nos encanta explorar historias como la del Eurotúnel, donde la ingeniería, la perseverancia y la innovación se unen para lograr algo increíble. Si te gustan estos temas y quieres seguir descubriendo más curiosidades, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Déjanos un comentario y cuéntanos, ¿qué otro proyecto de ingeniería te gustaría que analizáramos?
Nos vemos en el próximo vídeo de Solo de Interés. Hasta la próxima.